preguntarse si en el transcurso del desarrollo de las organizaciones de derechos humanos había aparecido el tema de la utilización de esos derechos como herramienta política. Yo tuve la oportunidad de ver una o dos cuestiones, por ahí más, pero voy a describir dos. Poco después de mi incorporación a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, después de la desaparición de nuestro hijo Pablo, algunos compañeros militantes del Partido Comunista desconfiaban de la política que desarrollaba James Carter desde su asunción al gobierno de Estados Unidos en 1977 en defensa de los derechos humanos. Sostenían que era un uso político y que en realidad apuntaba más a presionar al bloque de la Unión Soviética y a Cuba, integrándolo, que a garantizar la vigencia de los derechos humanos en Latinoamérica. Es muy posible que así fuera. Esto no impidió que al mismo tiempo influenciara a nuestro país como freno a la violación a los derechos humanos. En 1978, por otro lado, con el eslogan "Somos derechos humanos", la dictadura quiso apropiarse del concepto en su esfuerzo por presentarse como respetuosa de la legalidad al interior de nuestra sociedad y entre los organismos internacionales. Cuando el expresidente Néstor Kirchner asumió la presidencia con una cantidad de votos realmente limitada, 22% de los votos, sintió la necesidad de construir más poder y de atraer hacia sí sectores de la sociedad que no lo habían votado, es que más, que ni lo conocían casi. Uno de los temas que eligió transitar fue el de los derechos humanos. Por la escasa experiencia que había tenido en su defensa, lo que hizo fue una sobreactuación. Y así lo tuvimos entrando en la Escuela de Mecánica de la Armada y diciendo: es la primera vez que estamos pagando la deuda de un Estado que nunca ingresó a estos lugares. Hacía caso omiso, o no se había enterado, de que en las investigaciones de la CONADEP se había ingresado acompañando a los testigos sobrevivientes de la ESMA varias veces, no una, varias veces, en momentos en que en realidad todo el mundo temblaba cuando entraba a ese lugar todavía. Cuando tomó decisiones correctas, que fueron apoyadas por casi todos, nos pusimos contentos. Fue cuando en 2003 se reinstauraron, por decisión del Congreso, por impulso del Poder Ejecutivo, los juicios a los ejecutores del terrorismo de Estado. Y también cuando se modificó la composición de la Corte Suprema, que venía teñida de demasiada parcialidad de sometimiento al Ejecutivo en años anteriores. Hoy, con desazón, asistimos a una escalada de la utilización de los derechos humanos como herramienta de la contienda política de parte de este gobierno, con el objetivo de mantenerse en el poder. Declamando defenderlos, con impudicia se modificó el prólogo y el contenido del informe Nunca Más, que no era más que eso, un informe de una investigación. Y de un informe que nunca habían colaborado a redactar. Con la idea de que el poder se construye confrontando con el enemigo, emprendieron una escalada de intolerancia, agresiones veladas y no tanto, y hoy llegan hasta la presión desvergonzada a la justicia independiente porque ya no le es funcional, como lo ha declarado un miembro del propio entorno presidencial, el secretario de Gallo Técnico Sanguíneo. Con el objetivo de destruir a quienes fueron transformados en sus oponentes enemigos, llámese Grupo Clarín, llámese en forma genérica el campo sin distinciones, o ahora la Corte Suprema, nada parece poder detener a la actual gestión gubernamental. En ese camino se echó mano incluso de los organismos de derechos humanos o de algunas personas que los integran, que al haber perdido su tradicional independencia política
cargan con la responsabilidad de haber tornado el valor indiscutido de su acción en incontrovertible y por lo tanto invulnerable. Al mismo tiempo que el gobierno se jacta de haber restituido el imperio de la justicia para los crímenes de Estado, obtura con su accionar la auténtica y honesta discusión de todos los hechos que nos arrastraron a semejante violencia en los años 70. Simultáneamente, aun cuando se haya establecido la asistencia a los niños de familias carecientes y la jubilación a quienes no habían aportado, bienvenidas sean ambas medidas, el gobierno se niega a admitir que el empleo negro va en aumento, que crece el número de personas que viven en la calle, que la mayor parte de los jubilados no cobran los saberes que en justicia les corresponden, que la atención de la salud pública, salvo en contados hospitales, suele carecer de los insumos indispensables, que la deserción escolar y la cantidad de jóvenes que no trabajan ni estudian destruye toda expectativa de equidad. A nivel nacional, el chantaje económico que el gobierno ejerce sobre los gobiernos provinciales lo sujeta al poder central y como consecuencia aumenta el clientelismo político. Y el clientelismo político es exactamente lo contrario del libre pensamiento que construye una democracia fuerte. Los derechos que nuestra Constitución modificada en el 94 reafirmó y expandió no se garantizan con palabras mejor o peor dichas, sino con planes a mediano y largo plazo que contemplen la modificación de estructuras injustas en todo el país. Y sobre todo, si se instala definitivamente la convicción de que todos estos derechos son cuestiones de Estado. Esto exige medidas de gobierno acordadas entre las diferentes minorías, sea quien sea el que haya triunfado en las elecciones presidenciales. En Brasil, el tan conocido ahora plan de alimentación supone la obligatoriedad de la concurrencia a la escuela y supone entonces la ayuda a los planes de salud para atender a los chicos. Esos planes empezaron con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, anterior al primer gobierno de Lula. Y Lula no solo no los desarmó, sino que los intensificó, poniéndole, en la medida en que crecía el presupuesto del Producto Bruto Interno, poniéndole más dinero y más esfuerzo. Es así como hoy Brasil, que venía desde mucho más atrás que en la Argentina en el tema de incorporación de los sectores más desvalidos a la sociedad, digamos, a la ciudadanía íntegra, está aumentando día a día ese ingreso, tal como Argentina lo había hecho hace unos años. Yo no soy ingenua, soy demasiado vieja ya para ser ingenua. Entiendo de confrontaciones políticas, pero estoy convencida de que nuestra realidad impone terminar con la producción de enemistades facciosas que en su lucha marginan siempre más a quienes más necesitan de la fortaleza institucional, los sectores débiles de nuestra sociedad. Por el contrario, creo que todos necesitamos, como el pan de cada día, un diálogo con ideas, respetuoso de las diferencias y que nos convenza de que sin olvidar los dolores del pasado, los dirigentes políticos se esfuerzan hoy por construir un futuro para todos. La estrategia del todo o nada ya la vivimos. El resultado es casi nada y a veces nada de nada para todos.